Señor, confesamos en primer lugar de que somos pecadores. De hecho, hemos pecado de pensamiento, de palabra, por acción y omisión. Contra ti, contra los demás y contra nosotros mismos y contra la naturaleza hemos pecado. Pero tú conoces y sabes las veces que lo hemos hecho y las consecuencias de los mismos. Pero imploramos en esta mañana tu infinita misericordia y piedad y por los méritos maravillosos de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, quien padeció, sufrió, murió y derramó su sangre bendita para pagar el único precio por todos los pecados de la humanidad y también para satisfacer tu divina y suprema justicia. Por todo ello, Padre bueno, te pedimos, te rogamos y te suplicamos que nos laves, nos limpies y nos perdones de todo pecado, de toda desobediencia, de todo delito, de toda rebelión, de toda iniquidad. Y restaures nuestra comunión, relación e intimidad contigo perdida por nuestra pecaminosidad permanente. Y así nos lleves, Señor Dios, a esa identidad de ser tus hijos adoptivos, a través de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor. Que la presencia del poder de tu santidad en este momento nos dé conocimiento, entendimiento, sabiduría y discernimiento espiritual proveniente de ti para poder discernir esta palabra tuya, palabra absoluta y eterna. Y así como lo prometes en tu palabra para quienes recuerden, guarden y celebren tu día de Shabbat, sean derramadas riquezas y abundancia de gracia, bendiciones, dones, bienes y frutos sobre nosotros, sobre la vida de nuestros hijos, sobre las vidas de nuestros hermanos de fe y de sangre. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Bien, hermanos, he querido en este Shabbat salirme del orden de las parashá y debido a que estamos a puertas de celebrar una de nuestras más valiosas fiestas, como es la de Pesaj, entonces he querido hacer hoy una enseñanza que la he titulado Los principios eternos y fundamentales de la fiesta de Pesaj. Desde hace rato, desde hace unos días, me he venido preguntando si estas fiestas del Señor que celebramos año tras año dejan cambios en nuestras vidas. Me he preguntado yo sobre eso. Yo quiero que hoy ustedes, que estamos a puerta de entrar a celebrar esas fiestas, con sinceridad, en la presencia del Dios eterno, se pregunten si año tras año, después de estas fiestas, nuestras vidas han cambiado. Porque parece ser de que con mucha alegría, con mucho regocijo recibimos la llegada de esta fiesta y nos preocupamos por todas aquellas cosas, que de las copas, que de la comida, que de todo aquello que se refiere al orden o al ceder de lo que celebramos nosotros el día de la cena de Pesaj, que para nuestro caso va a ser ¿cuándo? El miércoles 5, muy bien. A veces me siento como un poquito avergonzado cuando digo estas cosas, pero me da la impresión, porque a veces lo vivo yo personalmente, que a veces pasamos por estas fiestas, pero las fiestas no pasan sobre nosotros.
no dejan cambios en nosotros, pasan las fiestas y volvemos a las mismas circunstancias, a todo aquello que nos rodea a nosotros y descuidamos todos aquellos aspectos espirituales que estas fiestas nos deben, cada año que nosotros celebramos, nos deben madurar más espiritualmente. Y todo esto sucede porque la mayoría de las veces miramos estas fiestas con ojos humanos y las miramos con discernimiento humano. No, estas fiestas las tenemos que ver con ojos espirituales y con discernimiento espiritual para poder dimensionar lo que realmente el Dios eterno ha querido enseñarnos para nuestra identidad espiritual con esta fiesta. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo corregir esto? La respuesta solo y solamente la encontramos en la Torá, en la palabra de Dios. Para los que nos están visitando, para nosotros la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Para los que nos visitan. Si ustedes ven y cogen las Sagradas Escrituras, en esos 5 primeros libros solamente encontramos la genuina, la verdadera, absoluta y eterna palabra de Dios. Porque cuando Él da su Torá, le habla a Moisés en el monte del Sinaí. Y él es el que habla. Y Moisés escribe. Pero es la palabra genuina del Señor. Por eso es que para nosotros es muy importante este libro, porque es la única parte que comprende la genuina palabra de Dios. Porque los demás libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por inspiración del Ruach Kadosh o Espíritu Santo. Pero aquí en estos 5 primeros libros es la genuina, absoluta y eterna palabra de Dios, de frente con Moisés. Por eso nosotros le damos importancia a la Torá. Es más, la Torá la consideramos como nuestro diccionario, porque Abraham era hebreo. Y si Dios le habló, le tuvo que haber hablado en hebreo porque no lo hubiera entendido de otra manera. Por eso digo de que nuestro diccionario, porque allí vamos a encontrar la genuina palabra de Dios en hebreo y nos sirve para interpretar los demás libros en aquellas palabras que de pronto tenemos dudas. Y de hecho, cuando nosotros hacemos un estudio profundo en las Sagradas Escrituras, encontramos que muchas de las traducciones que fueron traducidas del griego al español, primero del hebreo al griego y después del griego al español, a veces se hacen unas traducciones que no corresponden a lo genuino del pensamiento del Señor. Un ejemplo, así como para que me entiendan, nosotros encontramos en la mayoría de las versiones de las Sagradas Escrituras, dice allí, en Éxodo, cuando la cuestión de que Moisés fue ante el faraón para que dejara salir al pueblo, para que le presentara sacrificios o fiestas, hay varios pasajes de ese evento en donde dice de que Dios endureció el corazón del faraón. Yo no me veo a Dios endureciendo corazones cuando Dios es amor. ¿Qué pasa? Es una traducción incorrecta, porque si vamos al hebreo no dice así, en el hebreo dice, Dios mostró el endurecimiento del faraón. El faraón era el que endurecía su corazón, no Dios. Y llegó a un extremo de que Dios muestra el endurecimiento. Igual pasa a nosotros, cuando nosotros no queremos obedecer al Señor, vamos endureciendo nosotros nuestro corazón y llega un momento en que Dios muestra ese endurecimiento, pero no es que el Señor endurece. Eso es para un ejemplo, para que vean ustedes qué tan importante
es que nosotros consideremos como diccionario el lenguaje hebreo en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que conocemos, la Torá. Entonces, la pregunta que hacíamos, ¿cómo corregir esto? Pues oyendo a la manera como lo hizo Abraham. ¿Cómo fue que lo hizo Abraham? Oyó al Señor, creyó al Señor y obedeció al Señor. No existe otra manera. Hay que oír atentamente la palabra del Señor, creerla y obedecerla. Y así nos dio, entonces Dios nos da la gracia del amor y todas las demás cosas. Pero esa es la estrategia. Entonces, vamos a poner en práctica eso. ¿En qué parte podíamos encontrar nosotros esos principios eternos y fundamentales de nuestra fiesta de Pesaj? Los vamos a encontrar en Éxodo capítulo 6. Acompáñenme en sus escrituras a Éxodo capítulo 6 y vamos a hacer una maravillosa lectura de eso, de los versículos, Éxodo 6, del versículo 6 al 8. ¿Lo tienen todos? Me acompañan a la lectura. Por tanto, di a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los hijos de Israel son aquellos que oyen la palabra de Dios, la creen y la obedecen. Luego, todos nosotros que practicamos eso, de oír la palabra de Dios, de creerla y obedecerla de manera intencional y permanente, nos debemos considerar hijos de Israel. Luego, esta palabra que fue dicha desde hace mucho rato, desde el comienzo de la humanidad, esos mismos fundamentos, esos mismos principios que está diciendo allí el Señor, igualmente es válida hoy, mañana y siempre. Porque Dios es un Dios que no cambia. Su palabra es eterna. Pasarán cielos y tierra, pero mi palabra no pasará. Entonces tenemos que oír, creer y obedecer esa palabra. ¿Ya? Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. ¿Quién es el Señor nuestro? Ese que está hablando, porque fue el que nos creó a nosotros. Yo soy el Señor y os sacaré. He aquí el primer principio y fundamento eterno. Sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré. Segundo principio eterno y fundamental de Dios para Pesaj. Y os libraré de su esclavitud y os remidiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré, ahí está otro principio, por pueblo mío. Somos el pueblo de Él, no somos de más nadie, somos de Él. Por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Vuelve y repite. Cuando Dios repite una cosa varias veces, que tiene una gran trascendencia, podríamos decir que tiene una trascendencia eterna. Que os sacó de las cargas de los egipcios, y vuelve y repite, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Qué gran maravilla tener un Señor tan grande. No merece ese Señor, ese maravilloso Señor, de que realmente nosotros oigamos atentamente su palabra
y la creamos y la obedezcamos intencionalmente? Cierto que sí, ¿no? He aquí que en esos 6, esto que acabamos de leer, versículos del 6 hay los principios eternos y fundamentales de esta fiesta que nosotros vamos a celebrar, llamada Pesaj. Pesaj, algunos traducen Pascua. En realidad, pues no es la genuina traducción del hebreo. Pesaj significa pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? Porque cuando iba a salir, cuando el Señor iba a sacar al pueblo del pueblo de Israel de Egipto, les mandó a sacrificar un cordero y poner en los dinteles la sangre. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pasara por alto, por todos aquellos. Pasar por alto. Pesaj significa pasar por alto. No es Pascua, sino pasar por alto. Es la genuina y verdadera traducción del hebreo al español. Vamos a analizar cada uno de esos principios eternos y fundamentales, que son 5. El primero, yo lo sacaré. Miren, hermano, así como Adonai o el Señor sacó a Israel del Egipto, en ese momento histórico bíblico de esos 6, 8, Él ahora nos quiere sacar de nuestro Egipto actual. Las cosas no han cambiado. ¿Qué era lo que había en ese Egipto de ese momento histórico? Desobediencia, idolatría, corrupción, homicidio, delitos, de todo un poco. Todo aquello que era contrario al Señor. ¿Sí? El Señor no le gusta que su pueblo ande metido en esas cosas. Esas son cosas que Dios aborrece. Ese mandato es igualmente para nosotros. Al Señor no le gusta que nosotros andemos metidos en las cosas del mundo, del demonio y la carne. Que tengamos solamente puestos los ojos humanos en las riquezas, en la corrupción, en buscar dinero fácil, en andar adulterando y fornicando. Eso no le gusta al Señor. Estar hurtando, mucho menos haciendo homicidios, como estamos viviendo en este país nuestro, que se están matando. Eso no le gusta al Señor. Entonces, tenemos que salir de este Egipto actual, hermanos. La palabra Egipto tiene un gran significado. Es todo aquello que es tiniebla, que es oscuridad, que es contrario a los principios del Señor. Y hoy en día existe un Egipto quizás peor que el de esa época. Tenemos que salir, pero para ello necesitamos del Señor, porque Él es el único que nos puede sacar. Por sí mismos nosotros no podemos salir. No somos capaces de salir. El Señor quiere y anhela que salgamos definitivamente de todo aquello que nos tiene oprimido, que nos tiene esclavizado. No me voy a detener porque ustedes saben muy bien qué es lo que nos tiene esclavizado. Sistemas religiosos que enseñan verdades que no corresponden a la genuina palabra de Dios. Han desvirtuado esos maravillosos valores éticos y morales que Dios nos dejó, especialmente en esos 5 primeros libros que llamamos Torá. Miren, hermano, es muy fácil, pero demasiado fácil entrar a las cosas del mundo. Eso es facilito, ¿sí? Pero es difícil, pero muy difícil y a veces imposible salir del Egipto de la idolatría, salir del Egipto de la inmoralidad, salir del Egipto de la corrupción, salir del Egipto de la violencia y de todas esas plagas que nos rodean, porque son plagas. ¿Sí? Podríamos considerar que todo lo pecaminoso que hay en el mundo son plagas. El Eterno desea siempre, no se les olvide, sacarnos de todo sistema religioso que va en contravía de su absoluta palabra. ¿Sí? Porque estamos inundados de muchas
muchos sistemas religiosos que no están predicando la genuina palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis en el capítulo 18, verso 4. Miren lo que aquí el Señor sentencia, lo que el Señor nos anuncia. Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Bueno, entonces aquí Juan está oyendo una voz. ¿Sí? Apocalipsis 18, 4. Lo tienen todo, ¿verdad? Y oí otra voz del cielo que decía, vamos a ver qué decía, ojo, que esto es Apocalipsis, el último libro, esto está actualizadito, lo tenemos ahí, fíjense todo lo que nos manda decir el Señor, decía, salid de ella, nos está diciendo a nosotros, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Hay que salir definitivamente. Definitivamente hay que salir de eso que dice el Señor de ella. ¿Cuál es esa ella? Es lo que llama en Apocalipsis Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. ¿Y quién es esa Babilonia? Algunos dicen que es un sistema, no es un sistema religioso. Les echan la culpa a un sistema religioso que no voy a mencionar, que es la Babilonia la Grande. No se trata de un sistema religioso. La Babilonia Grande es todo sistema religioso, político, cultural, social, que promociona doctrinas anti-Torah, anti-Dios, todo aquello que predica lo que es contrario a Dios. Esa es la Babilonia Grande. No se trata de un sistema específico, no. Es todo sistema político, social, cultural, religioso, que promociona doctrinas anti-Torah, doctrinas que están en contra de la voluntad del Señor. Hermanos, este mandato imperativo de salir que nos está mandando el Señor está vigente hoy en día y siempre estará vigente. Entonces, precisamente ahora que estamos a puertas de la fiesta, debemos meditar, discernir sobre este principio de pesar, salir. Y al momento nos preguntamos, evidentemente estamos saliendo, y no es nada de que esto de salir es de todos los días, porque todos los días nosotros caemos. Pero entonces a veces como que nos dormimos, salimos, pero volvemos a entrar y duramos mucho tiempo ahí dentro. Entonces, pues sea el momento de que esta fiesta para nosotros, esta congregación, sea un momento para marcar una diferencia. De que aquí en adelante nosotros tomamos en conciencia de que ahora este salir no es válido únicamente para que lo tengamos en cuenta en esta prédica porque se estamos acercando. Pues no, este es un imperativo, este salir es de todo momento, de todo lugar, de todo espacio, en toda circunstancia. ¿Sí? El Señor nos manda eso en todo momento, lugar, espacio y circunstancia. Entonces no lo olviden, hermanos, hay que salir. Hay que salir del Egipto actual. Hay que salir de la Babilonia Grande. Ya dijimos que era esa Babilonia Grande. El segundo principio eterno y fundamental que encontramos en esta fiesta de Pesas es liberarnos. Liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Preguntaríamos. De todo aquello que es pecaminoso. La carne, el mundo y el demonio.
son los tres enemigos espirituales permanentes más importantes que nos acechan a toda hora. La carne, el mundo y el demonio. Pero también tengamos en cuenta que la carne no es la carne la que está afuera, esa también, pero la más importante es la carne nuestra, porque precisamente nosotros nos dejamos subyugar por nuestra carne. Y la carne de nosotros es pecaminosa. ¿Sí? Tenemos que obrar es con discernimiento espiritual. Es un yugo de esclavitud que se da a través de mandamientos de obras, de hombres. Hay muchos fundamentos y principios que están establecidos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, que están muy lejos de los principios, de los mandamientos, de los fundamentos que Dios puso. Vamos a un ejemplo, por decir algo, y esto va válido para los jóvenes. Para el Señor, las relaciones sexuales solamente son permitidas dentro del matrimonio. Jóvenes, dentro del matrimonio. Todo lo que se hace por fuera del matrimonio es abominable ante el Señor. El Señor dice en las Sagradas Escrituras, dice, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Eso es un principio que no lo podemos colocar a la ligera. No es un principio que debemos permitir que le tuerce el pescuezo al mundo y los patrones culturales. Porque es que hoy en día no. Hoy en día eso es lo que se ve. Hoy en día se casan y ya a los 15 días dicen y que no, es que ya me voy a separar porque la dejé de amar o lo dejé de amar. ¿Qué es eso? ¿Acaso nosotros somos capaces de amar por sí mismos? Pregunto. No. El amar es por gracia de Dios. Dios es el que pone en el corazón de amar. Y cuando nosotros amamos, cuando recibimos la gracia de amar, cuando nosotros intencionalmente oímos, creemos la palabra de Dios y la obedecemos, entonces es la llave, la obediencia es la llave que abre las puertas de la gracia. Entonces no seamos tan prepotentes de decir de que no es que yo amo y yo dejé de amar. ¿Cómo así? Si amar o dejar de amar es una gracia de Dios. Todo es gracia de Dios. Así que no seamos tan prepotentes. Nosotros no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Lo único que podemos hacer sin la gracia de Dios es perdernos. Perdernos en el Egipto. Y después, al fin de la humanidad, nos vamos para el castigo eterno. Así de sencillo. Entonces, todas esas cosas que son por fuera de los principios y la voluntad y los propósitos de Dios es un yugo es un yugo de esclavitud que se da a través de mandamientos de hombres que son contrarios a la Torá, que no nos dejan ser libres. Nos mantienen esclavos, así como el pueblo de Israel lo mantuvieron esclavos en Egipto. ¿Y de qué manera entonces podemos ser libres? Nos preguntaríamos. Bueno, ¿y de qué manera podemos ser libres en medio de tanto cadenas, de tanto grillo que nos rodean y que nos esclavizan? Pues conociendo las verdades. Las verdades de la absoluta y eterna palabra de Dios. No la busquen en otra manera. No la busquen en tratados de psicología. No. Es en absoluta y eterna palabra de Dios. Leamos eso a la manera como nuestro Señor Jesús o Yeshua nos los enseña. Vamos a ver. Vamos al libro de Juan.
Libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8:32. Me siguen con la lectura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El mismo Jesús aquí, el mismo Jesús nos está enseñando cómo ser libres. Hay que conocer la verdad. En el mundo no vas a encontrar verdades. En el mundo no hay verdad absoluta. En el mundo hay verdades relativas. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Así que no me vayan a buscar verdad por otro lado. Porque la única, algunos dicen, he leído algunos filósofos que dicen, es que no existe la verdad absoluta, sino la verdad relativa. Claro, si nos ponemos con ojos humanos por las cosas del mundo, no vas a encontrar la verdad absoluta. Para encontrar la verdad absoluta tienes que mirar las cosas con ojos espirituales, tienes que ver las cosas con discernimiento espiritual, no con discernimiento humano. Hermano, si te quedas plantado en el Egipto, no vas a encontrar verdad absoluta, vas a encontrar verdades relativas. Y algunos filósofos dicen, no, es que el hombre es una paradoja de que busque verdades absolutas. Claro, porque es que ellos, pues, los filósofos están basados en ciencia. Y aquí no se trata de ciencia, aquí se trata de discernimiento espiritual, de oír, creer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, el Señor aquí en Juan 8:32 lo que nos quiere decir es que Él nos está enseñando que conociendo la Torah y obedeciendo, ¿sí? Y obedeciéndola es que somos libres. No hay manera de ser libres. ¿Libres de qué? Del Egipto actual. Así de sencillo. Y eso lo podemos encontrar, vamos al Salmo 119. Salmo 119 y vamos a leer desde el versículo 45 al 45, del 44 al 45, perdón. Salmo 119, versículos 45 al 44 al 45. ¿Ah? Salmo 119. Lo tienen todo, ¿verdad? Bueno, los versos del 44 al 45. Salmo 119, desde el versículo 44 al versículo 45. Dice, y guardaré continuamente. ¿Qué va a guardar continuamente? Tu ley. Ley en hebreo significa tu Torah, tu palabra. Y guardaré continuamente tu ley, o sea, tu Torah, para siempre y eternamente, no a rato, no es cuando se viene a la iglesia, no es cuando se viene a la congregación, no es cuando se está en aprietos, porque se acuerdan de Dios. Hay muchas personas que solamente se acuerdan de Dios cuando está en aprieto. Hermanos, Dios no es un bombero. Dios no es bombero, apaga incendios. ¿Sí? Entonces, y guardaré continuamente tu ley, o sea, tu Torah, para siempre y eternamente. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. ¿Cómo encuentras entonces tu libertad? Pues obedeciendo los principios y fundamentos del Señor de manera permanente y de manera intencional. ¿Sí? No es cuando me dé la gana o de vez en cuando o cuando me conviene, no. Hay que tener en nuestra mente siempre los principios fundamentales del Señor. La gente vive sumida en muchas angustias, en muchos miedos.
pero angustias y miedo por las cosas que les rodean, como hoy en día. Hoy en día, con la situación de nuestro país, la gente vive angustiada y que porque se va a poner todo caro, está bien. Pues sí, evidentemente, yo no voy a decir de que sea sensible, pero tenemos que aceptar que Dios tiene el control de todo. Tenemos que aceptar que si esas cosas están sucediendo, preguntémonos por qué suceden. Hombre, porque es que Dios actúa de dos maneras, o por misericordia o por justicia. ¿Y será que este pueblo nuestro de Colombia vive a espaldas del Señor? El Señor está haciendo justicia. Pero tengan la seguridad que los que anden conforme a los principios y el fundamento son libres y Dios los protegerá. Por eso no debemos tener miedo. El miedo hasta en el creyente, como somos nosotros, el miedo hasta cierto punto es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque es no creer en la fidelidad de Dios. Creer en la fidelidad de Dios es tener la certeza de que Dios tiene el control de todo, no de algunas cosas. Dios es el único que sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que necesitamos. ¿Sí? Pero para poder recibir las bendiciones tenemos que oír, creer y obedecer. Así de sencillo. Entonces no nos angustiemos. Siempre tengamos puesta la confianza en el Señor, que Él tiene el control de todo, absolutamente de todo. Nada, absolutamente nada sucede en este mundo si Dios así no lo determina. Dios es el que determina todo. Todo lo que a nosotros nos sucede, pues Dios tiene el control. Pero muchas de las cosas que a nosotros nos suceden, como le sucedió a Faraón, es porque vivimos endureciendo el corazón por no creerle al Señor. Porque Moisés llegó al Faraón y le dice, te manda a decir el Señor que dejas a tu pueblo y tal. Y dice, ¿cómo así? Ustedes no pueden ir allá. Y después de muchas idas y venidas, tan tramposo que le dice, bueno, muy bien, dile a tu Señor que sí, que vayan y me dejan aquí a sus esposas y a sus hijos y después vuelven. Mejor dicho, decía, vayan, denle comer allá alabanza, adoración, sacrificio al Señor y regresen otra vez para seguir siendo esclavos. Así nos pasan a nosotros. Nosotras veces vamos, festejamos la fiesta, vamos a la congregación y volvemos otra vez a ser esclavos en nivel. Nos volvemos otra vez al mundo y nos dejamos otra vez empaquetar por las cosas del mundo, del demonio y la carne. Ese se llama el síndrome Faraón, la técnica Faraón. Y así muchos de nosotros practicamos esas cosas. Muchas personas tienen un pie dentro de la cobertura del Señor y un pie por fuera. Eso es lo que el Señor llama en las Sagradas Escrituras. A ver, decídete, o eres frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré, hermano. Decídanse. O estás afuera es mejor o estás adentro, pero no pretendas tener un pie dentro y un pie afuera, porque el Señor te va a vomitar porque son los tibios. ¿Ya? Entonces, esto de guardar continuamente, en el caso de nuestra fiesta de Pesaj, significa andar apartado para Adonai antes, en y después de Pesaj. No es cuando está Pesaj, sino es antes, en y después de Pesaj. Apartado. Ya ustedes saben qué es apartado. Apartado es apartado para Dios, no apartado para el mundo, para el demonio, para la carne, para las cosas culturales, no apartado para Dios. Porque somos sacerdotes, somos pueblo santo, somos pueblo prototipo entre todas las naciones. Antes, en esta época de Éxodo y esas cosas, no podían ser todo mundo santo, porque era el orden sacerdotal de Aarón. ¿Ya? Pero entonces con la venida de Yeshua, con su sacrificio, Él nos recuperó nuestro sacerdocio para todos. Pero para todos los que
Oyen, creen y obedecen la palabra de Dios. Ese todo es eso. Los que oyen, creen y obedecen la palabra de Dios. Ya somos sacerdotes. Y sacerdotes cercados, ser santos, apartados únicamente para el Señor. Ofrendando nuestra vida únicamente en obediencia absoluta, permanente e intencional a los principios del Señor. Porque cuando tú eres cados, cuando tú eres apartado para el Señor, tú eres libre antes, en y después de pesar. Hermanos, a eso es que yo los exhorto con esta enseñanza, que este pesa de este año sea algo diferente de nosotros, que tomemos la decisión de ser libres, de ser apartados, de ser santos, en pesa y después de pesa y para el año entrante antes de pesa. ¿Sí? Entonces, momento de reflexión, momento de discernimiento. El tercer principio eterno y fundamental de pesa es: los redimiré. Estoy desglosando lo que leímos al principio de Éxodo, ¿sí? Lo que leímos del principio de Éxodo 6, del 6 al 8. No me he salido de ahí. La enseñanza se refiere a desglosar esos 5 principios que están allá. Entonces voy por el tercer. El tercer principio fundamental y eterno de pesa es: los redimiré. Los redimiré significa que el Señor pagó un precio por nosotros. Porque redimir es pagar un precio por otro. Si un día de esto, por ejemplo, el señor Armando se voló un semáforo en rojo, ¿verdad? Señor Armando, yo le hago la pregunta. Usted se pasa el semáforo en rojo, cometió una infracción y tiene que pagar tiene que redimir esa infracción. Pero entonces llega el policía y le dice: váyase tranquilo. ¿Lo redimió? ¿Lo redimió, señor Armando? No, la esposa aquí no, ponte a un lado. Es el señor Armando. ¿Lo redimió? ¿Ah? No lo redimió. ¿Y por qué no lo redimió? ¿Ah? No te redimió porque es que la ley dice que debes pagar yo no sé cuántos salarios mínimos. Entonces ese policía te redime si él se mete la mano en el bolsillo. Vea, aquí tiene la plata para que pague la... Eso no es redención. Redimir es pagar el precio. ¿Sí? Así de sencillo. O que tú pasaste y te ven, entonces yo iba por la ley. Hombre, Armando, mira, yo voy a pagar la multa por ti. Ahí sí te redimo. Pagar un precio por otro. Redimir significa pagar un precio por algo. El Señor te compra para que seas tuyo. El Señor sacó a Israel de Egipto para que sea suyo, porque pagó un precio y hoy en día ese precio lo pagó de una vez por todas. Antes se pagaba con un sacrificio de animal, pero el Señor una sola vez lo hizo para hacer el cordero de pesa, para una vez para siempre. Entonces ese precio lo pagó el Señor, precio gratuito. Lo que pasa es que eso es un regalo, pero ese regalo hay que saberlo usar. No es tan gratuito, es un regalo que costó. Si yo al señor Armando yo le regalo un reloj de esos Rolex, esos que valen un poco de plata, pero si tú no lo cuidas, lo vas a dañar igual. Así pasa con el regalo de la redención del Señor. Si tú no la cuidas y sigues pecando y todas esas cosas, pues no vas a perder la salvación, pero vas a comer. Estás haciendo mal del regalo, porque te estás apartando de ser apartado para el Señor. Vamos a ver eso, como que nos enseña Pablo
en el libro de Tito, en la carta esa que él le envió a Tito. Tito, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14 dice así: ¿Quién se dio a sí mismo? ¿Quién fue ese? Yeshua. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ¿sí?, para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras? Entonces, el Señor redimió a Egipto para que fuera pueblo suyo, para que lo obedeciera, para que fuera celoso y fuera celoso de buenas obras. El pueblo de Israel, celoso de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras son cumplir los mandamientos del Señor. Todo lo que manda el Señor, esas son las buenas obras. Para nosotros buenas obras debe ser eso. Este tipo de buena gente. Sí, vamos a ver si el acto que hizo corresponde a lo que está establecido en comida, porque hay mucha gente que le da limosna a los pobres y le da regalito y la cuestión, pero a veces lo hacen es para que vean de que para ganarse el mérito a sí mismo, ¿no? Uno lo debe dar con corazón alegre porque el Señor lo ha mandado así y ya es suficiente. Porque nada de lo que uno tiene nos pertenece a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos proviene del Señor. Entonces, nadie diga de que esto es mío, que yo me lo sudé con la frente, ¿no? El Señor. Bueno, entonces, somos de Yeshua, somos de Jesús, porque Él pagó un precio por nosotros. Él fue el Cordero de Pascua. Él fue el Cordero que se sacrificó en las fiestas de Pesaj. ¿Sí? Él es el Cordero de Pascua. Hermano, es el momento hoy. Decídete hacer de Yeshua en obediencia permanente. En obediencia permanente, apartado para Él en todo tiempo. Sal de Egipto, sal lo más pronto. Sal de la esclavitud. No sea aquellos que deciden no ser libres. Algunas personas deciden no ser libres porque se resisten a oír, creer y obedecer la palabra de Dios. Están escuchando la palabra de Dios, la oyen y le entran por aquí y le salen por acá. No te resistas, porque el Señor también llegará un momento en que se resiste contra ti y mostrará la dureza de tu corazón. Cada vez que la persona, mira, hay personas que saben que están cometiendo una cosa pecaminosa y eso no sucede a nosotros. Nosotros diariamente vivimos de pecado en pecado, pero tenemos el rascado, tenemos el Espíritu que nos redarguye y pequé, pero debemos tomar el propósito de no volver a cometer ese pecado, porque de pecado en pecado vamos a caer en el estado de iniquidad, ¿sí? Y eso sí es grave, entrar en el estado de iniquidad. La iniquidad es cuando de pecado en pecado vas y llegas a ser consciente de que estás pecando y no te importa. De iniquidad. Entonces, hermanos, sal pronto del Egipto, sal de la esclavitud, no seas de aquellos que deciden no ser libres porque se resisten a cambiar, se resiste a oír, escuchar, creer y obedecer de manera intencional y permanente la palabra del Señor. Vamos al cuarto principio de los principios y fundamentos de nuestra fiesta de Pesaj. Los tomaré
Él, el Señor, nos lleva siempre consigo porque somos de Él. Siempre nos lleva consigo porque le pertenecemos a Él. Los que pertenecemos a Él, aquellos que oyen, creen y obedecen al Señor, Él siempre estará llevándonos y bendiciéndonos. Vamos a leer eso en Juan 10, 27, 28. El Señor siempre nos considera a quienes oyen, creen y obedecen como sus ovejas. Entonces, vamos a leer esa bonita enseñanza del Señor. Juan, capítulo 10, desde el verso 27 al 28, versículo 27 al 28. Bonito esto. Quiero que ustedes sean de esta clase de ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Esta es palabra de Yeshua, que entre otras cosas, Yeshua o Jesús es Dios. Es Dios. Es el rostro de Dios. Acuérdense cuando los apóstoles le dijeron, Señor, muéstranos al Padre, que dijo Jesús o Yeshua. ¿Cómo? Tanto tiempo andando conmigo y no han visto al Padre. Entonces, Yeshua es Dios, es el rostro de Dios, es la manifestación del rostro de Dios. No es una persona, es una manifestación del rostro de Dios. Como el Ruach Kadosh o Espíritu Santo no es una persona, es una manifestación. ¿Cuál manifestación? El poder de Dios. Y lo que llaman Padre, que no es una persona, sino una manifestación, es el amor de Dios. Entonces no son tres personas, que si fueran tres personas, fueran tres dioses. Entonces, vamos a leer Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. ¿Quiénes son esas? Fíjense lo que yo digo, oyen. Creen y obedecen, porque si le siguen, porque lo obedecen. Ustedes ven que el pastor le dice a la oveja, echen para acá y para allá, cogen para acá y para allá. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Oh, qué hermoso, ¿verdad? ¿Quieres ser oveja del Señor? Oye, cree y obedece intencionalmente. Y fíjese, y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. Oye, qué maravilla tener nosotros la plena seguridad de que a nosotros, si estamos en los caminos del Señor, si somos sus ovejas, oyendo, creyendo y obedeciendo a su palabra, nadie le arrebatará a estas ovejas. ¿Quieren ser ovejas del Señor para que no los arrebate el mundo, el demonio y la carne? Pues, oigan, crean y obedezcan la palabra del Señor. De manera permanente y de manera intencional. Qué maravilloso saber que Yeshua nos toma en sus manos y nada ni nadie nos podrá arrebatar de él. Qué maravillosa gracia. Adorado, alabado y bendito seas un Dios tan bueno, no lo vas a encontrar. Muchos son arrebatados por la carne, muchos son arrebatados por el mundo, muchos son arrebatados por el demonio, porque se resisten a ser obedientes ovejas de Yeshua. ¿Nos resistimos? Entonces hagamos un pare. ¿Sí? Oigamos la voz del pastor y sigámosle. Porque nadie nos va a arrebatar de sus manos, porque será para vida eterna. Entonces, no se resistan a ser ovejas obedientes de Yeshua, hermano. Más vale estar en manos del buen pastor que estar por fuera de su redil. Estemos dentro de la cobertura de la santidad del buen pastor, vale más que estar allá afuera. Decídete. ¿Quieres estar en el redil del Señor o quieres estar en el redil de las ovejas perdidas de Israel?
del Israel de la esclavitud, del pecado, del mundo, del demonio y la carne. Miren, nosotros en la fiesta de Pesaj, ¿cuántas copas tomamos? 4 copas. Esas 4 copas representan los 4 pasos estos que hemos mencionado. Allí, cuando estamos tomando esas copas, estamos recordando esos principios fundamentales y eternos del Señor. Ténganlo en cuenta y grábense eso para ponerlo en práctica todos los días. ¿Sí? Entonces, ella representa los primeros 4 pasos del plan de Dios para sacar a Israel de Egipto, y también representan los 4 pasos que el Eterno tiene para sacarnos del actual Egipto. Entonces, grábense muy bien esos 4 pasos. Ahora viene el 5.º paso, el último, 5.º y último paso. Los meteré a la tierra que Adonai prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Hay una promesa. A Abraham, a Isaac y Jacob les dio la promesa de meterlos, ¿sí?, a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Maravillosa tierra prometida que en los tiempos de nuestros patriarcas fue Canaán. Pero esa era mucho más allá. Esa tierra no es una tierra de aquí, ¿sí? Ahora con Yeshua es la Jerusalén celestial. Esa es la tierra que nosotros tenemos prometida, ¿sí?, para nosotros hoy en día, y que también es válida para los patriarcas nuestros, Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, porque es que ellos están muertos. Como la Sagrada Escritura dicen de que nosotros polvo somos y en polvo ellos son polvo, pero cuando venga Yeshua o Jesús por segunda vez, serán levantados y transformados en cuerpo glorioso para poder entrar a la verdadera tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Esa, la Jerusalén celestial. Y cuando eso suceda, con la gloriosa segunda venida de Yeshua, vamos a compartir. Fíjense qué maravilloso. ¿Quieren ustedes compartir con Yeshua lo que nos enseña Mateo 26, 29? Esto es bonito. Mateo 26, maravillosa esperanza que tenemos nosotros. Una esperanza mejor, más gloriosa, más maravillosa que la alegría que podemos sentir al celebrar nuestro Seder de Pesaj. Entonces, vamos a leer Mateo 26, versículo 29. Miren lo que allí dice, y os digo, oigan muy bien, y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué hermosa promesa tenemos nosotros de que cuando venga Yeshua por segunda vez vamos a beber con él una copa? ¿Sí? La copa de la... ¿Quién será? La copa de la alabanza, ¿verdad? La copa de la alabanza. Hermanos, Adonai lo ha hecho todo para introducirnos en la tierra prometida. Y esos son los propósitos eternos y fundamentales de esa fiesta que vamos a celebrar Pesaj. No los olviden. Para recordarlos todos los días y ponerlos en práctica. Que en estas fiestas de Pesaj, hermanos,
se cumplan esos propósitos del Eterno en todo y en cada uno de ustedes, de todo y cada uno de nosotros, en obediencia, en sumisión y en lealtad absoluta al Eterno Todopoderoso. Shalom, hermanos. Pídole al Padre Dios Todopoderoso que esta palabra de Dios que hoy Él nos ha compartido, encuentren ustedes un corazón fértil que dé frutos de vida eterna. Padre, te damos gracias porque nos haces recordar y celebrar tu día de descanso, día de Shabbat. Gracias, Padre. Que ese descanso de Shabbat, que dice que es para vivir apartado a ti, para ser santo, lo conservemos en todo momento de nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Amén, amén, shalom. Amén.